La Segunda Guerra Mundial terminó en Europa el 8 de mayo de 1945. Duró de 1939 a 1945, combatiéndose en Europa, Asia, África y Oceanía. 6 años de guerra dejaron amplias zonas de Europa y del mundo devastadas, y más de 60 millones de muertos. Muchos monumentos conmemorativos dan cuenta en todo el mundo de estos horrores, también en Alemania. ¿Qué lugares recuerdan a las víctimas aquí y cuáles a los victimarios? ¿Qué pasó con las ciudades destruidas? Ahora lo sabremos. Comenzamos en Berlín. Aquí se planeó y se puso en marcha la Segunda Guerra Mundial y aquí es donde terminó el conflicto en Europa. Por eso la ciudad aún conserva muchas huellas de la guerra y del nacionalsocialismo. En el Reichstag de Berlín, sede del Parlamento alemán, aún pueden verse agujeros de bala e inscripciones en ruso. Las dejaron los soldados soviéticos cuando tomaron el edificio en mayo de 1945. El Parlamento, sin embargo, no fue un centro de poder durante la dictadura nazi. Hitler lo había disuelto en 1933, además de prohibir todos los partidos políticos. Por eso, para conocer mejor el aparato de control nacional socialista, es mejor visitar el Centro de Documentación Topografía del Terror. Este lugar concentraba los centros de mando más importantes del aparato del terror nazi, como la jefatura de la Schutzstaffel, también llamada SS, y la de la Policía Secreta del Estado o Gestapo. Aquí se organizaron muchos de los crímenes nazis, entre otros la eliminación de opositores políticos, la deportación de judíos a los campos de exterminio, la tortura sistemática de prisioneros de guerra y los trabajos forzados. Ahora pasamos a Múnich. Aquí también hay un centro de documentación sobre el nacionalsocialismo. La capital bávara desempeñó un papel decisivo en el surgimiento del nazismo. El Partido Nacional Socialista se fundó aquí en 1920. Un año más tarde, Adolf Hitler fue elegido presidente del partido. Desde este cargo moldeó ideológicamente la organización de acuerdo a sus convicciones antidemocráticas, antisemitas y racistas. El Centro de Documentación de Múnich se levanta donde antes estaba la llamada Casa Parda, sede central del Partido Nacional Socialista Alemán. A su alrededor se construyó todo un barrio nazi con 68 edificios para 6.000 empleados. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años. Cuando terminó, las ciudades alemanas estaban en ruinas. Las cicatrices de la guerra permanecen visibles hasta hoy, incluso en lugares difíciles de imaginar como la isla de los museos de Berlín. En el patio Kolonnadenhof aún quedan las huellas dejadas por los últimos combates. El Neues Museum fue destruido casi por completo. No se reconstruyó hasta principios de los 2000, dejando visibles las cicatrices de la guerra. Los bombardeos aliados devastaron Nuremberg, Magdeburgo, Lübeck y muchas otras ciudades. El casco antiguo de Colonia quedó destruido en un 95%. Tan solo su catedral se mantuvo en pie entre los escombros, todo un milagro. Hoy es uno de los monumentos más visitados de Alemania. Desde arriba puede verse lo poco que quedó del paisaje urbano original. En Dresde, la gente se reúne cada año el 13 de febrero para guardar un minuto de silencio en memoria de la destrucción de la ciudad hace 80 años. Aquella noche, unos 1000 bombarderos británicos y estadounidenses arrojaron su mortífera carga sobre Dresde poco antes del final de la guerra. Unas 25.000 personas murieron y 80.000 hogares fueron destruidos.
Hasta la Frauenkirche, la célebre iglesia luterana, quedó reducida a ruinas. El centro de Dresde se reconstruyó parcialmente en la posguerra, pero las ruinas de la Frauenkirche se conservaron para recordar los horrores de la guerra. No fue hasta principios de la década de 1990 que comenzó su reconstrucción. Hoy la iglesia luce de nuevo su esplendor barroco. Dentro de la iglesia aún se puede ver la antigua cruz de la torre rescatada de entre los escombros. El Reino Unido donó una réplica como gesto de reconciliación. Para saber cuándo y dónde terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa, hay que visitar el Museo de Berlín-Karlshorst, en el este de la ciudad. Aquí, el 8 de mayo de 1945, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas firmaron la rendición incondicional de Alemania en presencia de las 4 potencias vencedoras: la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. En el barrio berlinés de Mitte, detrás de la puerta de Brandeburgo, está el monumento soviético de Tiergarten. Se erigió en 1945, finalizada ya la guerra. Aquí están enterrados unos 2.500 soldados soviéticos. En toda Alemania hay monumentos que conmemoran a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La visita a un antiguo campo de concentración resulta especialmente conmovedora. En Turingia, cerca de Weimar, estaba uno de los mayores campos de trabajo forzados de Alemania, el campo de concentración de Buchenwald. Aquí se encarceló a unas 266.000 personas, opositores al régimen, judíos, homosexuales y prisioneros de guerra. Unos 56.000 fueron ejecutados o murieron a causa de las inhumanas condiciones de reclusión. Situado en Berlín, uno de los mayores lugares conmemorativos es el monumento a los 6 millones de judíos asesinados en Europa, también conocido como Monumento del Holocausto. Está muy cerca de la puerta de Brandeburgo y tiene 2.711 losas que forman un patrón ondulante. Recorrer este laberinto despierta sensaciones de soledad y desesperación. Colindante con el Reichstag está el monumento en memoria de los cerca de 500.000 gitanos asesinados por los nazis. El espejo de agua simboliza el sufrimiento y las lágrimas derramadas por las víctimas. Terminamos nuestro recorrido histórico en la iglesia memorial Kaiser Guillermo en la plaza Breitscheidplatz, con la torre de la iglesia nueva y la antigua. El templo fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. En los años 60 se reconstruyó en estilo moderno. Pero la antigua torre se conservó como monumento contra la guerra y la destrucción. Un símbolo de paz y reconciliación.